Imaginen por un momento ser la persona más rica y poderosa de todo un país. Prácticamente intocable. Exacto, intocable por la ley, dueña de territorios inmensos y con un control absoluto sobre la vida y la muerte de miles de personas. Una posición de poder inimaginable hoy en día. Totalmente. Pero ahora, imaginen que en la noche de un invierno brutal, un ejército privado derriba la puerta de su castillo y de repente todo ese imperio personal se derrumba. En cuestión de horas. Sí. Bueno, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes históricas fascinantes. Textos súper detallados que exploran la cruda realidad de la Hungría de los siglos XVI y XVII. Es un periodo súper oscuro. Muy oscuro. Y el foco principal de estos documentos es el arresto y la caída de la infame condesa Elizabeth Bathory. Pero, a ver, la misión de nuestra exploración de hoy no es contar un cuento de terror sobrenatural. Claro, nada de vampiros. Nada de eso. Vamos a despojar a la historia de esos mitos de colmillos y sangre que la cultura pop nos ha vendido durante siglos. Queremos sumergirnos en un thriller político de la vida real. Es un enfoque fundamental, la verdad, porque la leyenda ha devorado por completo a la historia real. Esa narrativa de vampiros es, de alguna manera, reconfortante. ¿Reconfortante? ¿En qué sentido? Pues pone el mal absoluto en una categoría sobrenatural, ¿no? Lo aleja de la condición humana. Es un monstruo mágico, no una persona. Ah, claro, te entiendo. Pero las fuentes que estamos analizando revelan algo mucho más inquietante. Hablan de poder absoluto, crueldad institucionalizada y, bueno, un misterio oscuro documentado en correspondencia secreta. Lo cual es mucho más aterrador que un vampiro. 1000 veces más. Entender el caso de Bathory no es un simple ejercicio de morbosidad. Es la llave para comprender cómo opera el poder cuando no tiene absolutamente ningún límite, ni supervisión alguna. Y cómo ese mismo poder tiene la capacidad de, literalmente, reescribir la historia oficial. Exactamente. Ok, vamos a desempacar esto. Para entender cómo funcionaba esa maquinaria de poder, primero tenemos que ubicarnos físicamente en el terreno. La geografía es clave aquí. Súper clave. Los textos describen la Gran Hungría de esa época no como un país unificado y fácil de transitar. Al contrario. Era un territorio completamente fracturado. Dividido por ríos implacables como el Váh, y cercado por esa barrera natural inmensa que son los Montes Cárpatos. Viajar era una hazaña casi imposible. Con inmensas marismas, inundaciones constantes y, pues, caminos plagados de bandidos. Sí, el paisaje está descrito maravillosamente en las fuentes. Lo llaman un inmenso mar verde de bosques oscuros y tupidos. Y de ese mar verde emergían esporádicamente unas islas amarillas bañadas por el sol. Esa metáfora es increíble. Esa imagen del mar verde y las islas amarillas captura perfectamente la dinámica sociopolítica del momento. A ver, explícanos eso. Bueno, esas islas doradas eran las ciudadelas y los castillos de la alta nobleza. Eran los únicos centros de, digamos, civilización, riqueza y autoridad. Ajá. Fuera de esos enormes muros de piedra, en la vasta extensión del mar verde habitaban los campesinos. Personas sin nombre, sin influencia, trabajando la tierra bajo condiciones climáticas súper extremas. Y condiciones sociales también. Claro, y es precisamente este aislamiento extremo el que configuró la moralidad de la época. Porque nadie los veía. Exacto. La dificultad física de cruzar esos territorios significaba que no existía una fuerza policial central. No había un ejército real patrullando esos bosques. La geografía garantizaba que las fortalezas operaran en un vacío total, sin rendirle cuentas a nadie. Es útil visualizar esto como una versión extrema y, bueno, macabra de los barrios privados modernos. Ajá, a ver. Hoy en día, una comunidad cerrada te ofrece seguridad, exclusividad, lujo. Pero en la Hungría del siglo XVII, los señores feudales dueños de estas islas no solo disfrutaban de tapices flamencos y copas de plata. Tenían un poder absoluto. Literal y legal, sobre cualquier persona que quedara fuera de esos muros. Sus acciones eran invisibles para el resto del mundo.
Y ese aislamiento, pues, nos lleva al evento que cimentó la oscura leyenda de la condesa en diciembre de 1610. Un invierno feroz, por cierto. Sí, Las condiciones climáticas de ese invierno fueron terribles, con nevadas mucho más densas de lo habitual. Esto incrementaba esa sensación de encierro. me imagino el frío. Y llegamos a la noche del 29 de diciembre en el recóndito pueblo de Čačice. El palatino de Hungría, George Thurzo, llega a la mansión de Bathory. Y hay que aclarar que el palatino no era cualquier persona, ¿no? Para nada. Ostentaba un cargo equivalente al de un virrey. Era la máxima autoridad legal justo por debajo del emperador. Y no llega solo. Llega con un ejército. Va acompañado de una tropa de soldados y otros nobles menores, todos envueltos en gruesas pieles de lobo y oso para soportar el frío glacial. Las fuentes detallan un contraste cinematográfico en ese preciso momento. O sea, adentro de la mansión de la condesa se estaba celebrando una cena suntuosa. Una fiesta, básicamente. Calor de las chimeneas, olor a ricas especias, carnes asadas, sirvientes atendiendo cada necesidad. Y de repente, las puertas principales son forzadas. Los soldados de Thurzo irrumpen. Se despliegan rápidamente por toda la inmensa propiedad. Y lo que encuentran en las zonas oscuras del castillo choca violentamente con el lujo del comedor. Es una escena dantesca. Totalmente. Descubren cadáveres de mujeres jóvenes recién enterradas en la tierra congelada. Y peor aún, encuentran chicas agonizando. Con heridas profundas y signos claros de tortura sistemática. Sí. En medio de todo ese caos, Thurzo declara frente a sus hombres que acaba de atrapar a la condesa cometiendo crímenes atroces en flagrancia. Con las manos en la masa, literalmente. El nivel de brutalidad documentado en esa redada es abrumador. Es fuertísimo. Sin embargo, para entender cómo alguien llega al punto de torturar y masacrar a sus propios sirvientes dentro de su casa, tenemos que retroceder un poco. Ver el panorama completo. Exacto. Observar las estructuras que permitieron que la mente de la nobleza operara de esa manera. Porque esa impunidad no era solo un subproducto del aislamiento geográfico. No era solo porque estuvieran lejos. Estaba profunda y meticulosamente codificada en las leyes del país. Es verdad, las raíces de esa deshumanización nos obligan a mirar casi un siglo antes de esa noche gélida, hacia el año 1514. Un año crítico para Hungría. Los documentos relatan una inmensa revuelta campesina liderada por un soldado llamado George Dosha. Una revuelta masiva. Y la ironía trágica aquí es que originalmente se había convocado a esos hombres para una cruzada contra el Imperio Otomano. Ajá. Pero al sentirse explotados y abandonados por sus propios señores feudales, los campesinos se voltearon. Volvieron sus armas contra la nobleza húngara. Y la respuesta de la aristocracia a este alzamiento no fue simplemente sofocar la rebelión en el campo de batalla. Fue aplicar una crueldad puramente pedagógica. Un castigo ejemplar. Querían enviar un mensaje de terror que se incrustara en la memoria colectiva por generaciones enteras. Cuando finalmente capturaron a Dosha, orquestaron una ejecución pública y ceremonial. Las descripciones en el texto, fuente, son, la verdad, difíciles de procesar. Es macabro. A los lugartenientes de Dosha los mataron de hambre deliberadamente durante semanas en celdas subterráneas. Los llevaron al límite de la locura. Y luego, en una especie de parodia retorcida de una coronación, forzaron a Dosha a sentarse en un trono de hierro forjado. Un trono calentado al rojo vivo. Sí. Le colocaron una corona ardiente en la cabeza y acto seguido obligaron a sus propios soldados, que estaban completamente delirantes por la inanición, Arrancar y comer la carne asada de su líder. aún con vida. Es una locura absoluta. Lo fascinante aquí es cómo ese evento tan profundamente traumático moldeó la arquitectura legal de toda la nación. No se detuvieron en la ejecución física de Dosha. Lo hicieron ley. Ese mismo año le encargaron al jurista Stephen Werbochy redactar el Tripartitum, un código legal monumental que sirvió como un castigo colectivo permanente. Para toda la clase campesina. El Tripartitum condenó oficialmente a los campesinos a una servidumbre perpetua. Las cláusulas de ese documento eran una condena de por vida. O sea, ataron a los campesinos a la tierra de sus amos. Eran propiedad de la tierra. Los obligaban a prestar 50 días de trabajo físico extenuante al año sin recibir ningún tipo de paga.
Se les prohibió portar armas o mudarse de región. Les quitaron cualquier derecho básico. Pero la cláusula más escalofriante de todas es que le otorgaron a la nobleza el derecho de la espada. El derecho de la espada, exacto. Básicamente, el poder legal de juzgar y ejecutar a sus siervos sin la intervención de ningún tribunal externo. O sea, el señor feudal era juez, jurado y verdugo. Sin rendirle cuentas al Estado. Y al analizar esto, a mí me surge una duda inevitable sobre el impacto psicológico de estas leyes. A ver. Si el Estado institucionaliza que una masa enorme de personas está atada a tu tierra como tu propiedad perpetua, Ajá. y encima te dicen que tienes el derecho legal de matarlos, ¿acaso esto no convierte a los campesinos, desde la perspectiva de nobles como Bathory, en una simple extensión del ganado humano? Totalmente. Esto parece eliminar por completo cualquier barrera moral contra el abuso, ¿no crees? Esa observación da en el clavo del problema estructural. A lo largo de las décadas posteriores al tripartitum, la psique de la nobleza húngara se fue deformando por completo. Se normalizó la monstruosidad. La violencia extrema ejercida por figuras como Elizabeth Bathory no surgió de un trastorno aislado de una persona en medio de la nada. No era un caso aislado de locura. Era el producto destilado de una cultura de la crueldad. Una cultura que estaba amparada, justificada y protegida por la ley. Cuando todo el marco sociopolítico te dice que un segmento de la población no tiene humanidad, El abuso deja de verse como un crimen. se percibe simplemente como el ejercicio rudo del derecho de propiedad. Así de frío. Pero, sostener un sistema basado en aplastar a tu propia población tiene un costo enorme. Y autodestructivo. Exacto. Al esclavizar y desarmar a los campesinos para proteger sus privilegios, la nobleza húngara básicamente mutiló la capacidad del país para defenderse. De amenazas externas que no eran pocas. Y esto prepara el escenario para un colapso geopolítico que alteró las fronteras de Europa para siempre. Nos referimos al colosal trauma de la batalla de Mohacs en 1526. El Imperio Otomano, bajo el mando de Solimán el Magnífico, lanzó una invasión a gran escala. Una fuerza imparable. Y las fuentes señalan una estadística demoledora. Presta atención a esto. Si la nobleza no hubiera aplastado y alienado a su clase campesina tras la rebelión de Doxa, Sí. Hungría podría haber desplegado un ejército de hasta 300.000 hombres. ¡Wow! 300.000. En cambio, lograron reunir apenas 27.000 tropas. Una fracción. Y encima tropas desmoralizadas. Exacto. El resultado fue, una aniquilación absoluta. Murieron más de 20.000 soldados húngaros en esa batalla. Incontables obispos, líderes militares. Hasta el propio rey. Sí, el rey Luis II pereció en la retirada. La derrota en Mojax fue tan catastrófica que el reino de Hungría literalmente dejó de existir como una entidad unificada. Fue partido en 3 pedazos. Esa partición redibujó el mapa político y creó un caos administrativo masivo en toda la región. El oeste y el norte quedaron bajo el dominio de la dinastía de los Habsburgo. Ajá. El centro y el sur cayeron bajo ocupación directa del Imperio Otomano. Y la región este, Transilvania, sobrevivió como un principado semiautónomo. Que pagaba fuertes tributos a los turcos para que no los arrasaran. Así es. De la noche a la mañana, Hungría se convirtió en una inmensa zona fronteriza. Un terreno fértil para el espionaje, la paranoia constante y alianzas traicioneras entre nobles. Nobles que intentaban proteger sus feudos en medio de este fuego cruzado imperial. Y para sumarle leña al fuego de esta tierra ya fracturada, había una desconexión cultural y étnica súper profunda. Entre quienes gobernaban y quienes trabajaban. Claro, la élite noble que ostentaba el poder, como la familia Báthory, pertenecía mayormente a la etnia magiar, la clase dominante histórica de Hungría, o a veces nobleza croata. Correcto. Sin embargo, las personas sobre las que gobernaban en sus dominios solían ser de etnia eslovaca o rumana. Y esto es clave. Elizabeth Bathory es descrita en las fuentes como una intelectual para su época. Sí, una mujer muy educada. Hablaba fluido húngaro, escribía en latín y griego, y conversaba en alemán. Pero, y aquí está el detalle, no hablaba ni una sola palabra de eslovaco. Que era precisamente el idioma materno de sus siervos. De la gente que trabajaba y moría en sus tierras de Cháctice. Ese detalle lingüístico revela el abismo insondable entre las dos realidades. O sea, la condesa gobernaba sobre miles de personas con las que era físicamente incapaz de tener una conversación básica. Es escalofriante si lo piensas. No podía escuchar una petición de clemencia,
un reclamo de justicia o un grito de auxilio en el idioma de las víctimas. Pensemos por un momento en un alto ejecutivo de una inmensa corporación multinacional. Alguien que es asignado a dirigir una fábrica en un país lejano y se niega a aprender el idioma local. Un buen ejemplo. Se encierra en su oficina en el último piso, nunca baja a la fábrica, no interactúa con la línea de producción. Al no entender las voces, la cultura o las quejas de quienes hacen el trabajo duro, Se vuelven invisibles. exacto. Esa barrera garantiza que nunca los percibirá como individuos con derechos. Son meramente engranajes de una máquina que puede desechar cuando se rompen. Es un paralelismo excelente. Y lo más perturbador que revelan los documentos históricos es que esta ignorancia lingüística no era pereza de la nobleza. No. Era un diseño aristocrático totalmente premeditado. Circulaban manuales de etiqueta en las altas esferas europeas donde se debatía seriamente si los nobles debían tomarse la molestia de aprender el idioma de sus siervos eslovacos. ¿Y qué decían? El consenso oficial era lapidario. Decían que no era necesario. Mantener esa barrera del idioma era una táctica. Para deshumanizarlos más. Para reforzar la idea de que la nobleza pertenecía a una especie completamente distinta y superior a la de los campesinos. Claro. Aquí tenemos un caldo de cultivo perfecto para el desastre. Un país trozado en tres, acechado por dos potencias extranjeras, Gobernado por señores feudales magiares. que tienen el derecho legal de matar a siervos eslovacos con los que ni siquiera se dignan a hablar. Y la gran incógnita que plantean las fuentes ante todo este caos es, bueno, en medio de un territorio tan inestable, ¿quién representaba la ley? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién estaba supervisando a estos nobles todopoderosos? Y la realidad documentada es que había un enorme vacío de poder. Genuinamente enorme. En papel, la máxima autoridad era el emperador Habsburgo Rodolfo II. En papel. Pero en la práctica diaria, el trono imperial estaba ocupado por un hombre consumido por la melancolía y la excentricidad. Tenía una fobia paralizante a las responsabilidades de Estado, ¿no? Totalmente. Para alejarse de las intrigas de Viena y de las guerras contra los otomanos, trasladó su corte entera a Praga y se recluyó en su castillo. La figura de Rodolfo II es un contraste fascinante con la brutalidad que ocurría en la frontera de Hungría. Mientras allá las disputas se resolvían a espadazos, el emperador financiaba laboratorios de alquimia. Estaba en otro mundo. Rodeado de astrónomos, los textos mencionan su obsesión con el arte peculiar. Era el gran mecenas del pintor Archimboldo. Los famosos retratos de frutas. Esos mismos. Retratos imperiales formados por composiciones meticulosas de vegetales y flores. Un curador de arte brillante, sin duda, pero un líder político y militar completamente inoperante frente a la crisis. El emperador estaba catalogando especies y estrellas mientras su reino oriental se desangraba a diario. Literalmente. Su ausencia física y mental significó que las leyes no se aplicaran de manera uniforme. Las disputas locales, los crímenes de los nobles, la recolección de impuestos, todo quedó a merced de los señores feudales. Hicieron su propio reino. La inercia de Rodolfo alimentó la creación de facciones aristocráticas implacables. Y el descontento llegó a tal punto que su propio hermano, Matías, orquestó un golpe de Estado. Le arrebató el poder. Le arrebató el control práctico del imperio. ¿Y adivina quién lo apoyó económicamente? Los nobles húngaros. Una red de nobles hambrientos de poder, entre los cuales destacaba una figura clave, George Thurzó. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Thurzó es precisamente el hombre que lideró la redada en el castillo de Bathory. El mismo. Si conectamos las piezas, a ver, el emperador está recluido admirando pinturas de repollos. El hermano del emperador está ocupado recompensando a los nobles que lo ayudaron a usurpar el trono. ¿Devolviendo favores? ¿No es esta profunda indiferencia y caos en las altas esferas lo que básicamente le otorgó a hombres como Thurzó un cheque en blanco? Sin duda alguna. Un poder fáctico para actuar como reyes absolutos en sus propios dominios, ejecutando purgas, desmantelando a sus rivales políticos, sin que ninguna corte imperial interviniera para investigar. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es ineludible. Ese vacío de autoridad transformó a Hungría en un tablero de ajedrez gigante. Donde la justicia era una excusa. Era simplemente una herramienta bélica más. Las investigaciones formales, las acusaciones de brujería e incluso arrestos altamente teatralizados como el de Elizabeth Bathory, Ajá. rara vez tenían que ver con la moralidad o con proteger a los inocentes.
Eran movimientos tácticos. O sea, Turso no actuó por compasión. Turso, en su rol de palatino, no estaba motivado por un súbito despertar humanitario hacia las campesinas eslovacas. Estaba maniobrando para asegurar alianzas, debilitar a familias rivales y consolidar su estatus. En un reino sumido en la inestabilidad. Y esto nos hace regresar a esa noche fría y nevada de finales de 1610. La noche de la redada. Cuando Turso supuestamente descubrió los crímenes de la condesa por pura casualidad. El relato oficial afirmaba que la agarraron con las manos en la masa. Eso decía el reporte oficial. Pero los historiadores que excavaron en los archivos de la familia Turso mucho tiempo después, encontraron evidencia material que hace trizas esa versión oficial. Es un giro de trama increíble. Encontraron una serie de cartas secretas intercambiadas entre Turso y su círculo íntimo. El hallazgo de esa correspondencia cambia por completo la lectura de los eventos. Se trata de cartas enviadas entre George Turso y su esposa Elizabeth Kosovar, Fechadas a finales de diciembre. apenas unos días antes de la supuesta y sorpresiva intervención militar en la mansión, y el tono de estos documentos primarios es sumamente revelador. Las fuentes desglosan el contenido de la carta que la esposa de Turso envió el 27 de diciembre, o sea, 2 días antes del arresto. Ajá. El documento es un caos gramatical. Está redactado casi sin signos de puntuación, lo que denota un estado de ansiedad o apuro frenético por parte de ella. Escribió a las prisas. Sí. En esa carta críptica y oscura, Elizabeth Sobor menciona que ha enviado a la anciana para realizar una tarea no especificada. Discute abiertamente la preocupación de que ciertas personas presenten falsos testimonios. Interesante término, falsos testimonios. Y relata rumores de testigos que ya están preparados para declarar quién golpeó a quién. Todo el documento respira conspiración y una planificación súper nerviosa. Y contrastemos eso con la respuesta de Turso, enviada el 30 de diciembre, justo después de que la condesa fuera puesta bajo arresto domiciliario perpetuo. ¿Qué dice él? La carta del palatino es diametralmente opuesta en tono a la de su esposa. Esquérrima, estructurada, meticulosamente redactada. ¿Como un comunicado de prensa? Exacto, como si estuviera diseñada no para una lectura íntima, sino para ser archivada como la coartada oficial de la historia. ¡Wow! En ella, Turso habla formalmente de esa mujer maldita y establece en un lenguaje casi legalista que él descubrió crímenes de sangre en pleno desarrollo. Espera, esto obliga a plantear una teoría mucho más cínica. A ver. Si Turso ya estaba coordinando con su esposa sobre testimonios falsos y movimientos de informantes días antes de pisar el castillo, Sí. estamos diciendo que Turso utilizó crímenes posiblemente reales de la condesa simplemente como un pretexto conveniente para orquestar un asesinato de personaje político. Es muy probable. Porque Elizabeth Bathory no era una noble cualquiera. Al ser viuda, controlaba de manera autónoma algunas de las tierras más extensas y estratégicas del país. Y poseía una riqueza inmensa. Sacarla del tablero de juego y neutralizar su influencia era el golpe maestro perfecto para la ambición de Turso. Las fuentes históricas nos obligan a sostener dos realidades incómodas simultáneamente. Y esa es la verdadera complejidad de este análisis profundo. Claro, no es blanco y negro. Por un lado, la brutalidad sistemática dentro del castillo de Bathory era altamente probable gracias al tripartitum Tenía el aislamiento geográfico para ocultarlo. y el aval cultural de una nobleza deshumanizada. Pero, por otro lado, su caída no fue el triunfo del bien sobre el mal. Fue una emboscada política meticulosamente planificada. Totalmente. Turso instrumentalizó los horrores del castillo como la justificación perfecta para derrocar a la viuda más poderosa del reino, sin tener que enfrentarse militarmente a sus aliados. Mató 2 pájaros de un tiro. Aseguró la caída de su rival política, impidió que el emperador en Praga confiscara las tierras de la familia Bathory y cimentó su propia red de poder. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la gran reflexión. Si hacemos a un lado las capas de ficción y los cuentos góticos que rodean a Elizabeth Bathory, nos encontramos con una lección profunda sobre los engranajes del poder. Es una clase magistral de política oscura. Es imposible comprender los crímenes en ese castillo aislado sin entender primero el trauma colectivo de la invasión otomana en Mohacs, que fracturó a la nación.
Así es. Es imposible entender la apatía frente a la tortura sin estudiar el marco legal del tripartitum, que redujo a seres humanos a meras herramientas agrícolas prescindibles. Ganado humano, como bien dijiste. Y resulta imposible entender la caída de la condesa sin observar el enorme vacío que dejaron gobernantes desconectados de la realidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo leemos la historia oficial. Documentos que parecen narrar actos heroicos o misiones de justicia a menudo encubren maniobras tácticas motivadas por el control territorial. Y la riqueza. Este nivel de análisis nos enseña que los grandes monstruos de nuestros libros de historia rara vez son anomalías inexplicables que surgen de la nada. No nacen por arte de magia. Son, la gran mayoría de las veces, los subproductos lógicos y tolerados de sistemas profundamente desiguales, donde la crueldad hacia los más vulnerables ha sido institucionalizada. Es una exploración fascinante sobre cómo las leyes y el poder dictan quién es recordado como un villano de leyenda y quién queda enterrado en el anonimato. Y cómo el folclore maquilla esa verdad. Justamente. Para cerrar este viaje por los documentos históricos, hay una pequeña anécdota registrada en las fuentes que captura toda esta melancolía. Es una imagen muy potente. Relatan que en el año 1836, más de 2 siglos después de los eventos, un viajero extranjero visitó las ruinas desmoronadas del castillo de Chajtice. Ajá. Mientras observaba los restos de piedra gris al atardecer, el viajero notó a 2 grandes cuervos volando en círculos cerrados y pesados sobre los restos de la torre principal. Un escenario muy gótico. Sí, y el guía local, alimentando el folclore, le aseguró que esas aves eran en realidad los espíritus condenados de las sirvientas leales a la condesa. ¿Que seguían acechando el lugar de las masacres? Sí. El folclore es esa herramienta que usan las culturas para darle un rostro místico a los horrores que son demasiado mundanos y burocráticos para aceptar. Es más fácil creer en fantasmas que en la crueldad humana permitida por la ley. Pero a la luz de todo lo que acabamos de explorar, sobre emperadores aislados pintando frutas, leyes de servidumbre y cartas secretas sin puntuación dictando el destino de imperios, Nos queda una duda. nos queda una duda persistente y mucho más aterradora. ¿Qué pasaría si los verdaderos monstruos que dominan y oscurecen nuestra historia no son ni vampiros, ni espíritus malignos acechando en ruinas antiguas? Entonces, ¿qué son? ¿Qué pasaría si el verdadero horror ha sido siempre la burocracia fría y las estructuras políticas diseñadas a medida? Estructuras capaces de decidir con el simple trazo de una pluma qué vidas tienen un valor inherente y cuáles pueden ser borradas para siempre sin dejar el más mínimo rastro.